Gloria a Dios, poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Le damos las gracias nuevamente a todos los que se están conectando en esta hora. Dios les bendiga mucho, que Dios sea bendiciendo sus vidas ahí donde nos estén viendo. Bienvenidos a su programa, nuevamente la verdadera historia, aleluya. Y estamos aquí nuevamente dándole la gloria a Dios porque Él es el que permite todas las cosas, que cada día podamos ver su misericordia, como dice su palabra, que cada día podamos ver el favor de Dios, y es una alegría nuevamente poder transmitir y llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a seguir estudiando el libro de Mateo. Hoy estamos en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y hemos estado viendo, para los que tal vez es por primera vez que se han conectado, empezamos este libro de Mateo y hemos estado hablando de cómo Mateo escribe este libro, y cómo él va narrando la vida de nuestro Señor Jesucristo desde que él, antes de que naciera, cómo fue anunciado que iba a venir a este mundo, cómo vino antes de él Juan el Bautista, hablando de aquel que iba a venir después de él. Y hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo es bautizado y empieza su ministerio, y aún es tentado por el enemigo. Y en este día vamos a estar en Mateo capítulo 5, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor del, del versículo 21 al versículo 26. Aleluya. Gloria a Dios. Y antes de leer la palabra de Dios, yo quiero hacer una oración en esta hora para que sea el Señor tomando el control de esta palabra, porque es la palabra del Señor, palabra viva. Gloria a Dios. Así voy a estar orando, aleluya, a nuestro Dios, aleluya. Gracias, Padre amado, Padre eterno, nuevamente, Señor. Vengo aquí por medio de este medio de comunicación, Señor mío, Padre amado. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor Dios mío, Padre amado, usándome, Señor Dios mío, Padre amado, para que pueda exponer tu palabra, Dios mío, y las personas que la escuchen, Dios mío, puedan ser edificadas en sus corazones, Dios mío, Padre Santo, y aún aquellas personas que tal vez aún no te han aceptado, puedan abrir su corazón, Dios mío, Padre amado, que seas tú, Señor, dirigiendo esta palabra, Dios mío, que aquellas personas que las van a escuchar, Dios mío, puedan ser tocadas, Señor, Dios mío, puedan ser ministradas, Dios mío, Padre Santo, oh Dios Todopoderoso. A ti te doy toda la gloria, Dios mío, y toda la honra, Dios mío, porque tú eres el único Dios, oh Padre amado, que nos ofrece ese perdón, esa salvación, Dios mío, Padre amado, que nos ofrece esa esperanza, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Dios mío, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, a ti te doy toda la gloria, Dios mío, y toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así voy a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 21 al 26, y lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Poderoso es el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La clase pasada estuve tocando lo que era cuando Jesús estaba predicándole y dice que verdad esta palabra pues iba dirigida a sus discípulos. Poderoso es el nombre del Señor, y empezaba diciendo no penséis, y decía que no pensaran de que él venía, que había venido a abrogar la ley, sino que él había venido a cumplir la ley que había sido hablada por los profetas anteriormente, que él era el cumplimiento básicamente de todo lo que estaba escrito en la ley y también todo lo que habían profetizado los profetas anteriormente. Y él empezaba con esta palabra, no penséis, diciéndoles que no pensaran que era un mensaje diferente que Jesús traía, un mensaje diferente a lo que ellos conocían que era la ley, sino que él era el cumplimiento. Y aquí vemos que empieza este versículo diciéndole, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y esta palabra de no matarás es uno de los 10 mandamientos verdad que se conocen, o que mucha gente conocen, los 10 mandamientos, y uno de esos 10 mandamientos pues es el que dice no matarás. Y Jesús enseñándole a sus discípulos diciendo, oísteis, porque ellos conocían, sabían, se les había enseñado esta palabra y ellos lo conocían, dándoles a entender de que lo que él hablaba era lo que ya estaba escrito. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es lo que ellos conocían en la ley. En el tiempo de la ley, este mandamiento, o la persona que cometía homicidio, que mataba a alguien, la paga de esa persona era la muerte. Si él mataba, pues también él lo iban a matar. Es como ellos practicaban la ley. Y eso es lo que habían aprendido. Hoy en día, si nos vamos en los tiempos que conocemos hoy, es un poco muy diferente, porque hoy en día hay personas que matan a alguien más, pero muchas veces los juicios que se dan ante las autoridades hoy en día pues no son justos para todos. Muchas veces hay personas que asesinan, pero no cumplen las condenas que tienen que recibir. Muchas veces varía dependiendo la posición social donde se encuentren. Dependen de muchos factores hoy en día, pero en el tiempo de la ley era, si una persona mataba, lo tenían que matar. Ese era su pago, y es lo que nuestro Señor Jesucristo les está o nos está enseñando en esta noche, de que eso es lo que se practicaba en la ley, que aquella persona que matare era culpable de juicio. Era
llevado culpable. Pero aquí vemos que Jesús aumenta algo más, y mucha gente hoy en día puede decir, tal vez el tiempo que estamos viviendo hoy en día, que es el tiempo de la gracia, que es mucho más fácil vivir o guardarse para el Señor, a ser un seguidor de Cristo. Mucha gente lo toma de esa manera porque piensan que en el tiempo de la ley era más duro, como dice, era la ley que se tenía que cumplir, y que hoy en día estamos bajo la gracia y que Cristo te perdona y Cristo solo mira tu corazón, y todo lo que hagas por fuera pues no importa nada. Pero vemos que Jesús en su mensaje, como decía en la clase pasada, que el mensaje de Dios no cambia. Dios sigue buscando a un pueblo, a una iglesia que se guarde. Y aquí vemos cómo Jesús le dice a sus discípulos, y hoy en día nos habla a nosotros, nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En aquel tiempo era el acto de matar, pero aquí Jesús nos habla de algo, se puede decir, que nos lleva a algo más, más fuerte, porque ya no solamente es culpable si hace el acto de matar, sino que solamente cualquiera que se enoje con su hermano. La Biblia aquí nos dice: cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo? De que hoy en día podemos ver que con tan solo enojarnos con un hermano es considerado algo que ya es condenado por el Señor, que Dios no le agrada que haya esa enemistad, y lo dice claramente: contra su hermano, contra su hermano. En este tiempo le predicaba a los que lo estaban siguiendo, y hoy en día nos lo dice a la iglesia: no podemos estar enojados con ninguno de nuestros hermanos, porque somos una misma familia. Dice la Biblia que somos un solo cuerpo, que la iglesia es un solo cuerpo. Así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, así también la iglesia. Y aunque todos ejercen una función diferente, pero aún seguimos formando ese mismo cuerpo. Y aquí Jesús nos dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Un enojo. Con tan solo estar enojado contra su hermano, ya es culpable de juicio. No es que alguien lleve el acto de matar, sino que ahora solamente es estar enojado. Y hoy en día muchas personas se enojan por cualquier cosa. Se enojan tal vez aún contra los pastores. Puedo decirlo, que a veces se enojan más aún contra los pastores. ¿Por qué? Porque hoy en día es difícil aceptar lo que es la corrección, la disciplina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en nuestro Señor nos enseña y nos dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No podemos agradarle al Señor estando enojados, estando enemistados. Si somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, el Señor nos llama a que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es lo inverso
de amarnos, lo inverso es estar enojados. Y ahí es donde Dios ya no le agrada el enojo. Y luego sigue aumentando el castigo, dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Primero empieza con un enojo, hay castigo, pero aquí también nos habla de cualquiera que le diga necio a su hermano. Y necio se puede considerar como una persona terca, ignorante, o una persona que le falta razón. Y es condenado por parte del Señor. Si es condenado el solamente estar enojados contra su hermano, y aquí nos habla que si le dice necio, no podemos enojarnos y tampoco podemos faltarle al respeto a nuestros hermanos, porque hay un castigo por parte del Señor. Hay un juicio, dice, será culpable ante el concilio. Nos habla de que hay un castigo cuando uno habla mal del hermano, habla mal del prójimo. Una de las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo es que tenemos que amar al prójimo como a uno, como a sí uno mismo. Amarse, amarnos. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. El amor de Cristo. El amor que Cristo nos muestra. Ese mismo amor tenemos que mostrarlo ante nuestros hermanos. Ante, ¿verdad? Todo lo que es la iglesia de Cristo. No estar peleando los unos a los otros. Aleluya. Y después sigue aumentando, dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Algo más fuerte, como dice la palabra de Dios. En aquel tiempo fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare era culpable de juicio. Pero aquí nos habla que tan solo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano y ofendiéndolo, diciéndole malas palabras, dice la Biblia, quedará expuesto al infierno de fuego. Mucha gente habla y dice que no existe el infierno, que no hay vida después de la muerte. Pero Jesucristo nos habla de que sí hay un infierno. Dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. No podemos decir que somos hermanos y enojarnos o faltarle al respeto o aún agredir a un hermano, porque todos somos lavados por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Yo quiero leerles en Primera de Juan 3:15. La palabra del Señor nos habla, gloria a Dios, de aquel que aborrece a su hermano. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ya no habla de lo que hablaba la ley, matar a su hermano físicamente. Ahora con solamente aborrecerlo, ya es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nos habla claramente el Señor en su palabra.
que tenemos que amarnos, porque aquel que aborrece a su hermano es como si lo matara. Con tan solo estar enojado con su hermano, tan solo agredirlo, tan solo faltarle al respeto, ya es un homicida, ya lo está matando, tal vez no físicamente, pero como nos enseña nuestra pastora, que nos dice que nuestras palabras puede traer vida o puede traer muerte a alguien. Con nuestras palabras podemos hacer que una vida se aleje de los pies de Cristo, prácticamente alejarlo de Dios, llevarlo a la muerte, porque sabemos que solamente Cristo nos da vida y alejados de Cristo no tenemos nada. Apartados del Señor no somos nada. Y aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo, aquel que se enoje contra su hermano, aquel que le aborrece, aquel que le dice malas palabras, es casi considerado como si lo matara. Es una comparación que hace nuestro Señor Jesucristo, porque los fariseos en ese tiempo, los saduceos, querían guardar la ley. Y ellos decían, no, pero es que yo no he matado a nadie. Yo cumplo la ley, pero el Señor va más allá de eso. No solamente es el actuar, sino lo que está en el pensamiento del hombre. Porque de ahí viene el acto de matar. De ahí empieza. ¿De dónde empiezan las guerras? ¿De dónde empiezan? De la mente, del enojo del hombre. Por eso Jesucristo nos dice que cualquiera que se enoje contra su hermano, porque todo va, como dice, empieza por algo y puede llegar al acto de cometer lo que es, ¿verdad? Este pecado de matar a alguien físicamente, porque empieza con el enojo y después se va con la agresión de las palabras y puede llegar al acto físico. Y el Señor es lo que estaba enseñando en ese tiempo y es lo que nos enseña en este tiempo aún, de que tenemos que guardarnos aún de nuestra mente, porque ahí es donde empieza todo, de ahí es donde empieza el enojo. Y aún tan solo contener eso en nuestro corazón, aunque no lo matamos físicamente, pero sí podemos matar a alguien espiritualmente, alejarlo de los pies del Señor, alejarlo de los pies de Cristo. Y es lo que trataba de hablar nuestro Señor Jesucristo. Yo no solo vengo a predicar que se cumpla el acto físico, sino que vengo a predicar de que Él quería un cambio de mente y un cambio de corazón. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que una fuente no puede dar dos aguas, no puede dar aguas dulces y amargas. Una sola fuente, de una sola fuente no pueden salir diferentes tipos de aguas. Si decimos que amamos a Dios y la palabra nos dice que Dios es amor, entonces, ¿por qué tenemos que tener esos sentimientos de odio o de menospreciar a un hermano que es el mismo cuerpo de Cristo, que es el mismo, fue lavado por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y es lo que nos enseña la palabra del Señor, el no enojarnos, el no agredir a nuestros hermanos, el no menospreciar a nuestros hermanos. No nos manda a que conozcamos
a Dios, porque dice que Dios es amor. En otro pasaje bíblico dice el Señor, en esto conoceréis que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y hoy en día es lo que nos tiene que distinguir de los demás, de que haya un amor, pero un amor sincero, que no haya ese enojo entre los mismos hermanos, sino que tiene que haber ese amor que Cristo mostró y que nos sigue mostrando por medio de su palabra, que nos mostró dando su vida en aquella cruz donde nos tocaba nosotros estar en esa cruz, pero Dios mostró su amor y es lo que quiere que nosotros practiquemos hoy en día. Ese amor que Él manifestó por toda la humanidad, por todos los pecadores. Poderoso es el nombre del Señor. Y muchas veces, como dice, nosotros queremos que nos perdone el Señor, pero nosotros no perdonamos a los demás. Y vamos a seguir como nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando y nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero nos habla de que hay un castigo por tan solo con el enojarnos contra nuestro hermano. Y aquí nos habla que si traemos la ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que tú tienes algo contra él, sino que si él tiene algo contra ti, tú tienes que ir y reconciliarte. Y muchas veces no practicamos lo que dice la palabra del Señor. Decimos, si él tiene algo contra mí, él tiene que venir a pedirme perdón. Si él tiene algo contra mí, que él me lo diga. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que si tú te acuerdas que él tiene algo contra ti, tú tienes que ir y reconciliarte. Porque Jesús o Dios no le agrada las ofrendas cuando no está bien con su hermano. Puede ser no solo con algún hermano, sino en el caso de los casados, tal vez con la esposa o el esposo, o verdad, tal vez su hijo, su madre. Y el Señor nos dice que tenemos que ir y reconciliarnos, para que Él pueda aceptar esa ofrenda. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel llevaba diferentes tipos de ofrendas al Señor. Y hoy en día tal vez se nos viene a la mente que tal vez es la ofrenda que le llevamos, dinero, que es lo más común que se conoce hoy en día, la ofrenda, pero también lo podemos ver de nosotros mismos, de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. La palabra del Señor en Romanos, se los voy a leer. En Romanos nos dice que tenemos que presentarnos a Dios como una ofrenda ante Él. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Y hoy en día nuestra ofrenda que le podemos dar al Señor, podemos decir que es nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Pero el Señor dice que no le agrada nuestra adoración, no le agrada nuestras súplicas que presentamos delante de Él si estamos enojados con cualquiera de nuestros hermanos. No las recibe el Señor. No puede recibir, no la puede recibir como dice la palabra, con ese olor grato. Entonces la Biblia nos llama a ir y pedir perdón, básicamente, a reconciliarnos. Dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es lo que Dios nos demanda. Y podemos ver que vivir en la gracia, que vivir hoy en día, Dios también nos demanda de lo que tenemos que hacer, de lo que Él le agrada. Tal vez ya no llevamos como en ese tiempo llevaban panes, llevaban animales. Tal vez hoy solamente llevamos nuestra alabanza, nuestra adoración, pero el Señor nos sigue diciendo que no le agrada un pueblo que esté enemistado, un pueblo que vaya con esa ira en su corazón a llevarle esa adoración delante de Él. Lo que Él nos llama y nos habla en esta palabra es de que primero tenemos que reconciliarnos. Y para que podamos reconciliarnos con alguien, tenemos que ir y pedir perdón. Y no solamente si nosotros ofendimos, sino que si nos han ofendido, dice la Biblia que tenemos que pedir perdón. Aun si sabemos que la otra persona es la que tal vez empezó el problema, nuestra obligación es de ir y pedirle perdón. Y entonces, dice la Biblia, ven y presenta tu ofrenda. Y entonces Dios tomará tu adoración con olor grato. Entonces el Señor recibe tu ofrenda. Pero primero tenemos que reconciliarnos. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo. Antes de llegar a darle esa adoración al Señor, tenemos que ponernos de acuerdo, que arreglar nuestras diferencias. Hablándole a la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, la iglesia que se guarda, aleluya. Hablando de que tenemos que tener esa paz. La Biblia dice, si es posible, si está en vosotros, busque la paz. Si está en nuestras manos, si es posible estar en paz con todos, porque hay consecuencias, hay castigo de parte del Señor, porque la Biblia dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado
en la cárcel. En aquel tiempo, ¿verdad? Era físico. La gente ejecutaba la ley en el pueblo de Israel. Ellos practicaban lo que se les había sido enseñado. Y como dice, y si había un problema, tenían que pagar el tiempo que fuera necesario, dependiendo lo que ellos habían cometido, la falta que habían cometido. Y tenían que pagar todo. Como dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y hoy en día el Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Y aunque aparentemente parece que la ley ya no lo practicamos como lo practicaban el pueblo de Israel, pero el Señor nos sigue demandando de como iglesia que tenemos que guardarnos para Él, que tenemos que guardar nuestro corazón. No puede haber rencor, no puede haber enemistad entre hermanos. Dice que cómo podemos amar a Dios que no lo vemos. ¿Cómo, si estamos enemistados, si no amamos a nuestros hermanos, cómo vamos a poder amar a Dios que no lo vemos? Si no amamos a aquellos que podemos ver, aquellos que, ¿verdad? Como dice, cada día tal vez los podemos ver. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no lo vemos? No, no puede ser posible. Por eso el Señor nos da esta enseñanza de que tenemos que reconciliarnos, tenemos que amarnos antes de presentar nuestra adoración delante de Él, antes de llevar nuestra ofrenda al altar. Y sabemos que, ¿verdad? Dios está en todos lados. Dios es un Dios que todo lo ve. No podemos presentarnos delante de Dios teniendo enemistad con cualquiera de nuestros hermanos. Por eso el Señor aquí les enseña a sus discípulos que no solamente es físicamente, sino también lo que hay en sus pensamientos, lo que hay en su corazón, en su mente. Y es lo que nos sigue hablando el Señor. Guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Y voy a seguir leyendo también en el 27. Y también empieza hablando diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En el 21 nos decía, no matarás. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero aquí nos habla de prácticamente otro mandamiento de la ley, que es, verdad, la codicia, porque en la ley también nos decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el asno, no codiciarás, ¿verdad?, lo que tenga tu prójimo. Y aquí nos habla de eso, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Nuevamente el Señor nos dice, no tiene que ser el acto físico, sino solamente compensarlo. Con tan solamente dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Hablándonos de lo que hay en nuestra mente, básicamente porque, ¿verdad? Primero empieza con esa mirada,
porque dice cualquiera que lo mira, por ahí entra, después se va a la mente, ¿verdad? Al corazón y después se va al acto. Y es lo que el Señor estaba enseñando, de que no se les había enseñado, no cometerás adulterio. Pero aquí Jesús dice, no, pero yo os digo que cualquiera que tan solo la mire para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es algo más fuerte de lo que Dios nos está hablando. Guardar nuestra mente, nuestro corazón, porque de ahí empieza todo, de nuestra mente, de lo que nosotros pensamos, lo miramos y lo pensamos. ¿Qué es lo que estamos, verdad? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y nos vuelve a mencionar el infierno, que mucha gente no cree en el infierno. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla del infierno y nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. ¿Caer en qué? ¿Verdad? En el adulterio. Porque de ahí, del ojo, es donde empieza. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero si tu ojo es malo, todo lo que vas a hacer va a ser malo. Y la Biblia nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y no nos está hablando de que nos tenemos que sacar un ojo, literalmente, sino que nos habla de lo que nosotros miramos. ¿Qué estamos mirando? Que nos puede llevar al pecado del adulterio. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Y qué es lo que está maquinando nuestra mente? Porque dependiendo de lo que nosotros nos alimentemos, nuestros ojos de lo que ven, de ahí es lo que va a nuestra mente. ¿Cómo nosotros podemos quitarnos ese ojo o lo que nos puede hacer caer? Separándonos de lo que sabemos que es malo, de lo que vemos con nuestros ojos que es malo. Hoy en día es muy fácil caer en este pecado porque hoy en día en todas las plataformas que hay, en todas las aplicaciones, tal vez en la televisión, en todo lo que es, ¿verdad? Las plataformas que hay hoy en día en internet, hay muchas cosas que incitan a lo que es este pecado, un pecado sexual. Todo lo que pasa en los comerciales, todo incitan a cometer este pecado. Y la Biblia y nuestro Señor Jesucristo dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Nos habla de apartarnos de lo que nosotros vemos y si sabemos que es pecado delante del Señor. Porque puede ser aún un hombre que se diga ser espiritual el 100%, pero en este pecado es un pecado donde básicamente muchos hombres aún que fueron hombres dedicados a Dios, es uno de los pecados donde han caído más. Y aquí no, Dios nos lo advierte. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
porque empieza por los ojos y después se va al acto, la mano. Primero empieza con lo que miramos y después nos vamos a hacer lo que es físicamente. Nos dice que es mejor cortarla, apartarlo, apartarlo de lo que nosotros practicamos, apartarnos de cosas de donde Dios nos ha sacado. Muchas veces Dios nos ha sacado de lugares perversos. Y ahí es donde Dios dice que tienes que quitarlo. Si te es ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti. Tenemos que apartarnos de lo que nos puede llevar a pecar contra el Señor. Sacarlo fuera. Y no tiene que ser algo, como dice, literal, que alguien se va a sacar los ojos o la mano se las va a cortar. El Señor nos habla de apartarnos aún, tal vez de amistades que nos puedan incitar a cometer este tipo de pecado. Y aquí nos habla de que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, hablando del hombre que puede mirar a una mujer, pero hoy en día también podemos o también se puede aplicar a una mujer mirando a un hombre, porque Dios habla, ¿verdad? Para, como dice, para no solo para el hombre, también habla para la mujer. ¿Para qué? Para que se cuide, para que cuide su corazón, para que cuide su mente, para que cuide el templo que es nuestro cuerpo y dárselo al Señor, aleluya. Nos habla el Señor de que también hay un castigo, porque es mejor echarlo o que se pierda, separarnos de lo que nos hace pecar, que nos perdamos básicamente, porque dice aquí la palabra, que es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y dice lo mismo del ojo y de la mano, que es mejor que lo cortes y es mejor que se pierda tan solo uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y aquí en el libro de Primera de Corintios también podemos ver que nos habla de esto. Poderoso es el nombre del Señor. En Primera de Corintios 6:9 la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, como les decía a sus discípulos, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y aquí le dice: oísteis que fue dicho, no matarás, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el Señor no está diciendo que eso ya no es válido, sino al contrario. Ahora el Señor dice, no solamente es el acto físico que tiene castigo, sino que ahora también es con tan solo pensarlo, con tan solo tenerlo en el corazón,
Por eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a sanar los corazones, a cambiar la mente del hombre. Porque en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel solamente presentaban sus sacrificios, sus ofrendas, y ya decían, ya, nuestros pecados están perdonados. Sigamos cometiendo, aún enemistando con los hermanos, pero el Señor aquí nos dice no. Ahora no solamente es hacerlo el acto físico, sino que ahora con tan solo pensarlo, con tan solo tener ese corazón, con ese odio, con ese enojo contra el prójimo, o tener esa codicia en nuestra mente, porque es ahí donde empieza todo en nuestra mente. Si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El único que puede ayudarnos es poniéndonos en manos de nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede sacar de todo esto, de todo este tipo de pecado, es estando en las manos del Señor Jesucristo. Poderoso es el nombre del Señor, porque hay un pago. Y aquí nos habla de que será echado al infierno. O como nos decía, que quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí en Corintios nos dice que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que el reino de los cielos se ha acercado. Pero tenemos que seguir guardándonos para el Señor. No quiere decir que ya Cristo, porque Él hizo todo en la cruz, tenemos que vivir una vida desordenada. Al contrario, el Señor nos sigue diciendo que ahora es más el guardarnos para el Señor. En cuerpo, en nuestra mente, tenemos que guardarnos en cuerpo, mente y espíritu. Tenemos que guardarnos para poderle agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y aún nos enseña que si estamos enemistados, Él no puede recibir nuestras ofrendas. Puedo decirlo en mis palabras, en mi opinión, que Él no puede recibir lo que nosotros le ofrecemos a Dios si no amamos aún a los que nos rodean. El Señor Jesucristo y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Esa es la palabra del Señor. El amor, y no solamente al hermano. Más adelante vamos a estar viendo que aún Jesús nos llama para amar aún a nuestros enemigos. Aleluya. Que lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Aleluya. De cómo el Señor nos llama aún a amar a nuestros enemigos. Poderoso es el nombre del Señor. Así que aquí, ¿verdad? Voy a terminar la palabra de esta noche, donde el Señor nos vuelve a recordar que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él ha venido a cumplirla, aleluya. Y también nos la vino a enseñar para que nosotros como iglesia sigamos viviendo con ese temor ante Dios. No ante los hombres, sino ante Dios, que Él es el que nos va a juzgar, como dice aquí. Él es el juez. Él es el que va a juzgar a todo ser vivo, a toda la humanidad.
Va a llegar ese día donde vamos a pasar delante del Señor, donde vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras que hicimos en esta tierra. Poderoso es el nombre del Señor. Así voy a estar haciendo una oración, dándole gracias a Dios y también pidiéndole al Señor que siga fortaleciendo a los que ya hemos conocido al Señor y a aquellos que no lo han conocido, que puedan venir a sus pies, porque el Señor lo único que quiere es lo bueno para la humanidad. Aleluya. Así, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre amado, Dios todopoderoso. A ti te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias, Señor, por enseñarnos nuevamente tu palabra, Dios mío, de que tenemos que guardarnos aún lo que vemos, Señor, aún lo que hacemos, aún lo que practicamos en nuestro diario vivir, Señor Padre amado. Te pido por aquellas vidas, Señor, que aún no te han conocido, Dios mío, que ellos puedan abrir su corazón, Dios mío, que puedan experimentar, Señor, Dios mío, ese amor tuyo, Padre amado, ese amor, Dios mío, Padre amado, que no tiene, Dios mío, Padre amado, una forma de cómo explicarse, Dios mío, sino que es un amor, Dios mío, Padre amado, Dios todopoderoso, inexplicable, Dios mío, Padre santo. A ti te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.